Los titulares del día de hoy. Cavernícola encontrado en el Nevado Chimborazo. Explicación de la elaboración del papiro. Entrevista con el precursor de la imprenta. Entrevista a víctima de la censura. Gran entrevista a periodistas David Frost y Javier Osuna. Especial Reportajes de la Calle. Bienvenidos a una nueva misión de Curiosidad Comunicativa. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Lina. Bueno, en las últimas horas, científicos de diferentes países han encontrado en Ecuador, en el Nevado del Chimborazo, un Homo sapiens que estaba en proceso de descongelamiento. A continuación, vamos a pasar con nuestra reportera Egna, que nos va a dar una información más detallada. Gracias, David. Bueno, como ustedes podrán ver, está haciendo mucho frío, ya que me encuentro aquí en el páramo del Chimborazo. Les voy a mostrar un Homo sapiens que como herramientas él utiliza palos de madera y piedra porque necesita prender el fuego para su supervivencia, como les estaba contando. Lo podrán ver a continuación. Gracias, Egna, por tu información. En otras noticias, nuestro reportero Oscar se encuentra con la arqueóloga Khaled Saab, que le concederá una pequeña entrevista. Entonces, pues, adelante, Oscar. Buenas tardes, me encuentro con la arqueóloga Khaled Saab. ¿Cómo está, señora Saab? Bien, sí, señor. Ella nos va a hablar acerca del papiro. ¿Sabe usted de dónde nace el papiro? Sí, claro, el papiro nace de las partes húmedas de Egipto. Es decir, ella mide entre 9 centímetros de alto y 9 centímetros de grosor. La parte de ella es brillante, como si podemos notar, y la parte de arriba es una forma de algodón brillante también. El procedimiento de ella es cortar el tallo, sacar su líquido y a la vez sacar sus raíces. En eso le hacemos la elaboración entre 3 horas machucándolo duro y así es como obtenemos la hoja de papiro. Excelente, señora Saab. ¿Cuál fue el impacto que tuvo este medio escrito? Bueno, Oscar, el impacto que tuvo fue realmente alto. ¿Por qué? Te explico. Él nos ayudó a tener las marcas de los animales, los símbolos y también creamos el abecedario egipcio. Es decir, nosotros utilizamos un pincel realmente grueso en esa época. Adicionalmente de eso sacábamos las tintas de 2 pastillas. Una pastilla que era negra y una pastilla que era roja. Sí. Estas pastillas las encontramos en los bordes horizontales de las ollas. Era esa tinta que botaba y era con el cual marcábamos en las paredes. Muchas gracias, señora Saab. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por su entrevista. Años después del descubrimiento del papiro, se fue evolucionando con los medios escritos con la aparición de la imprenta. El señor precursor de este invento fue Johannes Gutenberg. Nuestra periodista Camila Borges se encuentra con él. Señor Gutenberg, cuéntenos cómo llegó la idea de la imprenta. Bueno, la verdad quería cambiar un poco como la calidad del procedimiento y por eso unos elementos como el plomo y el antinomio que me ayudaron pues a mejorar la calidad de la tinta y obviamente el procedimiento como tal de la imprenta. ¿De qué forma su aportación cambió la trayectoria en la historia? Transformó la sociedad y abrió la era a otro pensamiento de la escritura. ¿Cómo se adaptó la invención en la trayectoria de la tecnología? Al inicio se adoptó de una manera mecánica, con periódicos, folletos, etc. Ahora es de una forma más electrónica, con litografías y este tipo de elementos. Antes de su invento, ¿cuál era el método utilizado? Pues habían libros o manuscritos que ilustraban lo que la gente pues quería representar y podía uno tener copias de ello y así. Muchas gracias, señor Gutenberg. A usted. Gracias, Camila, por tu aporte. Con la aparición de la imprenta se empezó a dar persecución a las personas que imprimían documentos que
iban en contra de las ideologías que tiene la Iglesia. Con esto dieron paso a lo que conocemos como censura a la libertad de expresión. A continuación, nuestra reportera Paola va a entrevistar a una persona que fue víctima de estas persecuciones. Buenas tardes, aquí me encuentro con un personaje que ha sufrido la persecución por parte de una entidad religiosa por simplemente mostrar sus ideologías. Entonces él no quiere en este momento ser identificado, pero nos va a contar un poco acerca de cómo fue esto. Entonces cuénteme por qué esta persecución. Pues yo simplemente iba en contra de las normas y leyes impuestas por la Iglesia. Tan solo quise publicar mis ideas y darlas a conocer a las personas, que tuvieran otro punto de vista y que entendieran otra realidad, diferente a la dada por esta institución. Ok, ahora me puede contar cómo ha sobrellevado esto en su vida diaria, porque me imagino que debe ser muy complicado. Pues sí, es muy complicado de hecho. Yo estuve oculto por muchos meses, sin embargo no dejé de escribir y un tiempo después volví a hacer mis publicaciones. Pero pues aún tengo el temor de la persecución. Bueno, muchas gracias. Yo sé que en este momento para usted es muy difícil darnos esta entrevista, pero de verdad agradezco que nos diera su posición frente al tema. Volvemos al estudio. Luego de estos acontecimientos, se empezó a ver una crisis periodística a nivel mundial, que mostraremos desde diferentes perspectivas. El día de hoy tenemos un invitado especial que tuvo la oportunidad hace algunos años de entrevistar al expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Entonces pues le doy la bienvenida a mi invitado, David Frost. Hola David, ¿cómo estás? Entonces David, pues yo el día de hoy quiero que usted me cuente cómo fue su experiencia al hacerle esta entrevista al presidente Nixon. Bien, pues creo que ha sido una experiencia periodística bastante buena, que me ha cambiado la vida, que me hizo pensar en nuevos métodos, en profesionalizarme como periodista, porque me cambió la vida, tuve que hacer varias cosas, tuve que enfocarme en varias cosas, sí señor. Bueno, yo quiero también saber cuál fue el proceso que usted tuvo para realizarlo. Claro, pues yo era un periodista bastante inexperto en ese momento, porque yo solamente me enfocaba como en la parte comercial, en que esa entrevista fuera muy exitosa, ya que pues era un personaje, pues un gran personaje, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, claro. Y pues tuve en mi equipo de trabajo investigadores, políticos, gente que sabía sobre el tema, pero principalmente yo no me enfoqué sobre el tema, ¿sabes? Entonces ese era el inconveniente, que tenía yo que prepararme, buscar, y no lo hice. Puse a alguien más que lo hiciera, que pues la entrevista la tenía que hacer yo tenía que estar informado sobre eso. Entonces el procedimiento fue bastante largo y yo la verdad no me preparé mucho. Luego ya fue cuando empecé a preocuparme en que el presidente de ese entonces, Nixon, no me intimidara, pues era un gran personaje, como lo vimos en la entrevista, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar, quiero que usted me dé un consejo para los nuevos periodistas, porque yo sé que no es fácil tener este tipo de retos. Sí, claro que sí. El consejo es que estén informados, que se metan en el cuento, que sean los periodistas que dicen ser, claro, porque principalmente tienen que investigar sobre el tema, no llegar y enfocarse solamente porque va a ser la super entrevista del siglo, porque si el que me entrevista no sabe sobre el tema, pues yo puedo tomar todas las riendas y puede que el reportaje salga bastante mal. Listo, pues ya para finalizar, le agradezco por su tiempo, por concederme esta grandiosa entrevista y pues espero verlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, David. Bueno, agradecemos al señor David Frost por la entrevista que nos concedió el día de hoy.
A continuación les presentaré otro punto de vista de la crisis del periodismo, entrevista que fue realizada por uno de nuestros investigadores. ¿Cómo están? Buenas noches. Me encuentro en estos momentos con el profesor Javier Osuna. Él es periodista y escritor también. Queremos que nos comente por favor sobre la crisis del periodismo que estamos viviendo en estos momentos y a través del tiempo con respecto a la censura. Bueno, digamos que en términos de censura en Colombia se produce un fenómeno muy complejo desde mi punto de vista y tiene que ver con el monopolio en el manejo de los medios de comunicación. Entonces, los periodistas trabajan para grandes compañías que mantienen una relación directa con sectores económicos o políticos que no están interesados en publicar cierta información. Ese acto de censura es incuestionable. Creo que los periodistas lo viven todo el día. Es un tipo de censura. Otro tipo de censura se produce a través de la publicación de pauta local. En regiones donde la pauta privada no es tan potente, lo que hacen los gobernadores y los alcaldes es dejar de entregar recursos públicos a medios de comunicación que viven de eso. Y esa es otra forma de censura a través de la publicación de recursos. Y una tercera tiene que ver con la situación de violencia generalizada en nuestro país, tiene que ver con actores armados ilegales que persiguen y censuran a los periodistas, lo hacen también la fuerza pública, lo hacen también los políticos. Entonces, la censura se produce, o el ejercicio de la autocensura también puede llegar a producirse cuando se entiende que el periodista publica una información que es delicada y se abstiene de hacerlo para preservar su integridad. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Para finalizar, nuestro equipo investigador se dio la tarea de salir a la calle para buscar una opinión ciudadana. Buenas tardes, me encuentro acá con el señor Martín Darío Daza, egresado de la Universidad Nacional. Cuénteme, señor Darío, ¿usted considera que en Colombia existe crisis del periodismo? Buenas tardes, señorita, gracias por su pregunta. Sí, yo pienso que la crisis en Colombia respecto al periodismo sí es grande, creo que hay crisis en estos momentos porque pienso yo que el periodismo no se está comprometiendo con la noticia. Pienso que simplemente llegan al lugar de la noticia, la publican, más de ahí para allá no sé qué pasará después de esa información noticiosa. Bueno, señor Martín, cuénteme, ¿usted cómo cree que en Colombia se ve reflejado la crisis del periodismo? Sí, yo pienso que esa crisis del periodismo está reflejada en nuestro país por lo siguiente. El periodista hoy no se compromete a denunciar de manera plena la noticia en términos de que hay una persona que es razón de la noticia, pero detrás de ello hay un sinnúmero de acontecimientos que el periodista y el periodismo en sí no denuncia. Me explico. Por ejemplo, se ha estado hablando de la crisis de los niños de La Guajira, niños que están muriendo de hambre, que no hay agua en La Guajira. ¿De quién es la culpa? La culpa inicialmente se pensaría que son esos padres irresponsables de esas tribus que viven allá. No, la irresponsabilidad va más allá. Irresponsabilidad de un gobierno que no llega con los suficientes recursos o permite que esos recursos sean saqueados para que estos niños tengan un modus vivendi acorde a las necesidades que todo niño debe tener. El periodista no lo dice, el periodista simplemente da la noticia, la extiende por los medios televisivos, por los medios de comunicación, pero no se compromete a denunciar, de ir exactamente a las oficinas gubernamentales directamente responsables del por qué esa región está siendo abandonada. Me da la impresión a mí de que el periodista hoy, por eso radica la crisis desde mi punto de vista, que el periodista tiene miedo. El periodista se ha convertido en un empleado más, de un patrón más, que si no hace caso a lo que tiene que decir, entonces ese periodista como mínimo se ve obligado a ser echado o de pronto asesinado o amenazado. Bueno, señor Martín, cuénteme, ¿usted cree que la crisis del periodismo puede cambiar hoy en día como está? ¿Cómo usted puede reflejar? Sí, claro, el periodismo puede cambiar. ¿De qué manera? Siendo un periodismo comprometido, como alguna vez el escritor y periodista francés Jean-Paul Sartre lo decía frente a su tesis de la literatura engagée, es decir, una literatura comprometida. Entonces, un periodista hoy en Colombia debe ser un periodista comprometido, no solamente llegar
y tomar unos videos, unas imágenes y redactar unos textos, sino también al redactar esos textos comprométase con la ciudadanía o con el lugar en el evento donde ocurrió la noticia, donde ocurrió la tragedia. Es que las tragedias no se dan como por arte de magia, las tragedias se dan simple y llanamente porque no ha habido una prevención, no ha habido un estudio previo para poder evitar ello. Entonces el periodista hoy debe estar comprometido y reitero, el periodista debe estar más comprometido dado que él, como difusor de la noticia, debe ser responsable de lo que dice y de lo que anuncia y a su vez comprometerse con la denuncia frente a hechos que desde la perspectiva humana deben ser considerados como vulnerables para las personas humanas, en donde se han registrado tales noticias. Bueno, señor Martín Darío, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos una próxima vez. Señorita, muy amable y espero que les haya podido colaborar en algo. Muy amable. Ahora iniciaremos una nueva sección, Historias en la calle, con un personaje que nos va a contar cómo vivió en su época la radio, la televisión y las nuevas tecnologías que llegaron a Colombia. Luis Enrique, que nos va a hablar un poco de las experiencias que vivió referente a la radio y la televisión. Entonces, señor Luis Enrique, ¿qué nos puede contar? Bueno, la televisión o los medios hablados o escritos. Puede empezar con el medio, que primero llegó la radio, entonces con el medio. Bueno, la radio llegó aquí, una de las primeras emisoras que llegaron aquí fue una emisora que se acabó y que se llamaba La Voz de la Víctor. ¿La Voz de la Víctor? La Voz de la Víctor en 1930 y pico. Llegó La Voz de la Víctor. Eran muy buenos los programas de esa época. Lo que llaman hoy RCN y Caracol eran las emisoras que comenzaron aquí en la calle del Floriano en 1947. O sea, lo que son hoy las emisoras esas que ya se volvieron... Muy comerciales. No, eran de otro nombre. Eso era, Caracol tenía sus estudios aquí en la carrera 9ª con calle 19. Ahí entrábamos al auditorio a ver los tolimenses, la escuelita radial, los chaparrines, todo eso era entrada libre. Y ahora es monis. Todo es pago, sí. Todo es pago. Bueno, los fundadores de esas emisoras ya murieron. La Voz de la Víctor ya le digo que fue la primera. La Voz de Bogotá. La emisora esta que la vendió el señor, el esposo de doña Gloria, de música clásica y toda esa cosa muy instructiva. La emisora, bueno, no tenemos tanta cabeza. Bueno, la televisión la trajo Rojas Pinilla en el 54, que fue, el hombre dejó muchas obras. Desafortunadamente, muy bueno fue al principio, pero los colaboradores lo dañaron, como pasa con los gobiernos. Llega un ministro, llega ese chunchullo, bueno, que todo eso no interesa, es la verdad. Hace chunchullos, hace de todo, así no ve todas las cantidades, no ve lo de Uribe. Sí, eso sí. Qué barbaridad con ese Uribe, ¿no? Bueno, entonces ya comenzaron, los televisores eran a blanco y negro pequeños, traídos de Estados Unidos. Ya la televisión a color comenzó, ya cuando comenzaron ya la sociedad de consumo a traer los televisores a color, que eso eran carísimos cuando llegaron. En 1970 y pico llegó la televisión a color ya los televisores ya blanco y negro ya quedaron esparcidos. El que tenía medios pues compraba su televisor, que llegaron carísimos, como todo esto. Sí, prácticamente sí, ya acá a Colombia llega muy al caro principio todo. Esto llegó carísimo, los celulares eran unas panelas, llegaron y ahorita usted consigue televisores únicamente para eso, claro que ahí a 40.000 vale más. Antes era una panela ahí, valía 200 y pico. Claro, no si lo conocieron. Creo que sí, pues uno lo alcanza a ver, digamos, en las películas. Ah, sí, una grande con una antena. Sí, una grande como el teléfono de la casa, que es eso, inalámbrico, más grande todavía. Sí, señor, sí los alcanza, pues no ver como tal, pero sí sé cuáles son. Sí, es que la tecnología, el caso de nosotros, ya la tecnología que comenzó en 1900...
80 para acá, ya todo por medio de la tecnología, todo. El teléfono era todo, nosotros para llamar de un municipio tocaba era el telégrafo y del manivela. Del manivela. El telégrafo. Sí, no, claro, ha cambiado mucho. No, es que ya hoy día, claro que dice que son tiempos mejores, ahora no, vivíamos, es que el caso de mucha gente preparada sin empleo. Pongamos el suyo, ustedes están estudiando telecomunicaciones y toda esa cosa, pero para eso hay así abogados, ya les toca ir por allá, están solos de prestigio, esos que tienen nombre, el resto tengo unos amigos abogados que tienen que ir a los juzgados a ver si les sale por ahí algún litigio, alguna cosita. Las profesiones aquí en el país se acabaron, no solo aquí, en el mundo con la tecnología. No ver internet sirve para todo, sí, para lo bueno, para lo malo, cuánta gente han engañado. Información que nos va a ha servirle. regalado, muy chévere escuchar sus experiencias. Yo soy una y que persona nos cuente, pues, que todo no soy, pero me ha tocado, uno nace bueno y la humanidad lo corrompe, esto está tremendo. Sí, eso sí es cierto. Bueno, ya para finalizar, les queremos agradecer por sintonizar este noticiero y los esperamos en una próxima emisión de Curiosidad Comunicativa.